Muy buenas tardes, buen día, jóvenes de octavo grado. Nuevamente nos vemos por este medio de comunicación. Mediante esta ocasión quiero desarrollar el contenido 3.5, que tiene que ver exactamente con identidades de los centroamericanos en el exterior. Ahora bien, antes de empezar a desarrollar el contenido, quiero decirles que este es un contenido en el cual vamos a tratar de argumentar con un juicio crítico y con respeto sobre cuál ha sido el impacto cultural de las migraciones, no solamente a nivel de los centroamericanos en el exterior, porque cuando hablamos de migración, lo primero que se nos viene a la mente es cuando los inmigrantes llegan a países como Estados Unidos, que es el país de las mil maravillas, porque la gran mayoría de migrantes buscan ese lugar como destino. Canadá, más sin embargo, últimamente, en los 10 últimos años, han habido bastantes migraciones de centroamericanos en países de Europa, países como Italia, Francia, España, Suecia, Suiza, Noruega, entre otros. Entonces, vamos a tratar de desarrollar este contenido de la parte teórica y quiero empezar primeramente explicando qué es el flujo migratorio. Cuando hablamos de flujo migratorio, vamos a remitirnos hasta 1960, la crisis política acompañada de una situación económica adversa para gran parte de la población centroamericana, empujó a los ciudadanos a emigrar, principalmente a países como Estados Unidos, como les decía. Esta tónica no se alteró a pesar de que las dificultades políticas se superaran en la región. La población continuó emigrando, esta vez por problemas económicos. Eso fue exactamente el primer punto de partida y por eso se le llama flujo migratorio. Es decir, la palabra flujo migratorio proviene que cuál es lo que los motiva o cuál es el punto de partida para que se diera ese flujo migratorio. Entonces, el punto de partida eran los problemas económicos. No había trabajo, desempleo. Ahora bien, desde 1990 hasta el año 2000 han habido otros índices, otros elementos que agregar. Por ejemplo, los procesos de paz que conllevaron en el área económica la instauración de un nuevo modelo de desarrollo basado en una mayor relación con el exterior, particularmente con el país de Estados Unidos. Pero, más sin embargo, este modelo tampoco le brindó la oportunidad a la mayoría de habitantes de adquirir los bienes que garantizan una vida digna. Es decir, que no solamente por el hecho de pensar que los centroamericanos iban a llegar hacia aquel país, Estados Unidos, no iban a pensar que iban a lograr obtener una vida digna de bienes. O sea, nadie, no se les iba a garantizar, no había una garantía para que se soñara con esa anhelada vida digna. Y de ahí proviene una frase que se ha escuchado que se llama el sueño americano. Entonces, la migración se ha vuelto una estrategia de subsistencia y a la misma vez también un componente que integra a Centroamérica con el resto del mundo. Por ejemplo, la población centroamericana residente en el exterior, a medida han pasado los años, ha experimentado importantes transformaciones culturales, es decir, ha habido un cambio de cultura, porque obviamente la misma población ha llegado hacia otros lugares de origen
y se han tenido que adaptar a ese nuevo estilo de vida. Entonces ahí es donde viene lo que es el cambio cultural. Y el cambio cultural se da en muchas facetas. Por ejemplo, vamos a empezar por el primero. Primeramente, el hecho de adquirir conocimiento de un nuevo idioma del país receptor. Ese es el primer índice ya. Es decir, es la primera exigencia para los inmigrantes, adaptarse. Número dos, además de incorporarse también valores de la nueva sociedad. Recordemos que hay sociedades más abiertas, pensamientos más abiertos. Entonces, de ahí viene lo que es en los países desarrollados, la disciplina de trabajo muchas veces se vuelve algo crucial. Entonces, ese es un valor. Imaginémonos, si yo fui una persona que estaba acostumbrada a levantarse a las 6 de la mañana para llegar a mi trabajo a las 7 de la mañana, pues en otro país de origen, a lo mejor la distancia para llegar al trabajo no es de 1 hora, sino que a lo mejor son de 2 horas y media o 3 horas. Entonces, muchas veces se debe de adquirir un nuevo valor, el cual es la disciplina, levantarse a las 4 de la mañana para poder estar a lo mejor a las 8 de la mañana, que es la hora de ingreso al lugar de trabajo. Es decir, se vuelven y el mismo migrante tiene que adquirir esos nuevos valores como la disciplina. Asimismo, también cuando todo el grupo familiar, por ejemplo, reside en el extranjero, se registran cambios en el sistema familiar. Se concede mayor libertad a cada individuo. Los padres ya no pueden ejercer tanto control sobre los hijos como ocurre en los países de origen. En ejemplo claro, El Salvador. Acá la familia tiende a tener control del hijo, pero como yo dije anteriormente, hay un cambio de pensamiento por el tipo de sociedad de mente más abierta. Entonces ahí el hijo empieza a ejercer un libertinaje, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que en la mayoría de países sucede, ¿verdad? En los países más que todo desarrollados. Asimismo, hay que aclarar también que hay casos en los inmigrantes que se relacionan con otras identidades. ¿Cómo así? Por ejemplo, en Estados Unidos, con los italoamericanos y los afroamericanos. Ellos son de otras nacionalidades. Entonces, todos estos elementos pasan por enriquecer su cultura sin perder la identidad del país de origen. Entonces, veamos en las noticias. Consumimos platillos típicos, celebran las actividades patronales. Quizás el hilo que más los une al país de origen es la remesa familiar. Pero prácticamente cuando los inmigrantes centroamericanos llegan a aquel país receptor, tienen que adaptarse a un nuevo modelo de vida. Y entonces, así es como poco a poco van perdiendo su identidad cultural. Algunos las conservan y extrañan su cultura, su país de origen. Otros sí se va perdiendo esa identidad cultural porque está la necesidad de adaptarnos a un nuevo modelo, a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de pensar, a nuevos valores. Entonces, ahora bien, ¿cuáles serían entonces los efectos en Centroamérica? Es decir, ¿qué es lo que nos trae como consecuencia? En lo económico, primeramente, las remesas desplazaron las actividades como la industria y el café. Ese dinero se invierte en algunos casos en bienes de consumo, como ocurre en El Salvador. En cambio, en Honduras, el fenómeno migratorio es más reciente. Solo se han registrado cambios en alimentación, en vivienda y en acceso a la salud y en algunos pueblos. O sea, eso es un efecto en la parte económica, es decir, que las remesas vinieron a sustituir el rubro industrial y muchas veces el rubro también agrícola, porque la gran mayoría de inmigrantes que se encuentran en aquellos países receptores, ellos acá se dedicaban a ese rubro, es decir, se dedicaban a la industria, se dedicaban a la agricultura. Eso se sustituye por las remesas.
En lo cultural, debido a que muchos inmigrantes no pierden contacto con los elementos que se consideran propios de su país, sería inexacto afirmar que han perdido su identidad. Es lo, ¿verdad? Es decir, las identidades no son fijas y puras. Estas se están transformando según el contacto que se tenga con otros grupos. Pero hay muchas veces, muchos inmigrantes que desde que se van a aquel país receptor se olvidan de lo suyo, es decir, se olvidan de lo nuestro. Y poco a poco van sustituyendo valores, costumbres, tradiciones y van olvidando su identidad cultural. Los inmigrantes centroamericanos están cambiando, entonces podríamos decir, ¿verdad? Su identidad al incorporar elementos de culturas de las grandes urbes, es decir, de aquellos países pues desarrollados. Entonces, ahora bien, El Salvador, esto ha llegado a ese tipo, ¿verdad? De cambios en el extranjero, ha llegado tanto así que hay un programa de las Naciones Unidas eh, que ese programa más que todo ha expresado que hay que replantar la idea de una identidad nacional. Y es ahí donde viene el papel de las instituciones gubernamentales que tratan de rescatar la identidad en aquellos países extranjeros haciendo actividades culturales como por ejemplo en Estados Unidos, en el estado de Los Ángeles. Ahí exactamente celebran lo que son las fiestas patronales del Divino Salvador del mundo. También el 15 de septiembre se unen todos los centroamericanos radicados allá y celebran también las fiestas patrias. Entonces, es decir, esos elementos se tratan de organizar en aquellos países receptores para que rescatar y no olvidar esa identidad nacional. Ahora bien, he tocado dos puntos de los efectos eh, en Centroamérica, el punto económico y en lo cultural. Ahora bien, hay un tercer punto que concierne en cuanto a lo que es en lo político. En algunas poblaciones, por ejemplo, quiero mencionar de Honduras, las campañas proselitistas locales se financian con dinero de los inmigrantes. Es decir, que ese dinero ayuda para financiar a los partidos políticos en Honduras. En El Salvador, en su mayoría, la actividad política de los migrantes se articula en asociaciones de apoyo, es decir, a la comunidad de origen. Por ejemplo, hay tantos comunidades salvadoreños radicados allá y de repente ellos quieren apoyar a un candidato de su localidad donde ellos vivían. Entonces, es así como se agrupan. Y por esa razón hay asociaciones de salvadoreños que apoyan y financian campañas políticas. Eso es lo que se da. Pero más sin embargo, hay partidos políticos también que tienen sus oficinas en el exterior, donde captan ese apoyo económico de esta población y de esta forma se van ganando, quiero hacer también el voto en el exterior. Es decir, eh, acuérdense que antes no se permitía, porque no había una reforma en el código electoral que permitía el voto en el exterior, ¿verdad? Pero quiera o no, hoy en día el código electoral del país ha tenido reformas y pues quiera o no, también hay salvadoreños que cuando son las elecciones vienen al país también acá para ejercer su derecho al voto. Entonces, esto es en cuanto a lo que es el contenido, es el impacto realmente de las migraciones, cómo nos han afectado a los habitantes en Centroamérica. Ahora bien, asimismo quiero hablar también del contenido relacionado a la asignatura de MUSI. En MUSI estamos explicando el contenido valoro a mis amigos y a mis compañeros. Es el mismo contenido que le estamos dando a continuación de la guía pasada, de la semana pasada. Y vamos a seguir continuando siempre hablando de ese contenido. Ahora bien, valoro a mis amigos y mis compañeros. Ese es el contenido del indicador 3.1. Yo acá les presento esta lámina. Los amigos son la familia que se escoge. ¿Por qué razón? Porque los amigos en un momento dado llegan a formar parte como una familia y
y son tomados como miembros de la familia, porque los sentimientos, esos lazos son tan arraigados del ser humano hacia el seno familiar, por esa razón. Entonces, yo les aclaro acá el siguiente punto. Quiero explicar esto. Para una sana convivencia en la vida, el respeto es fundamental, lo que significa tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Cada persona es sujeto de derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a ser tratado o a ser tratada con dignidad y respeto, a disponer de sus pertenencias, a disfrutar de su libertad, etcétera. Entonces, por esa razón, la imagen que acá les presento dice: buenos amigos comprenden que tienen otros amigos. Malos amigos tienen celo de tus otros amigos. Esta es son, quieras o no, actitudes que muchas veces suelen pasar, que los amigos celan a sus mismos amigos o no les gusta compartir, que sus amigos puedan disfrutar también y compartir con otros amigos, ¿verdad? Entonces, esos son tipos de escenas que a más de alguno de ustedes considero que les ha de haber pasado ya en su etapa de adolescencia en la cual se encuentran. Entonces, cuando maltratamos a los amigos o amigas, o ya sea compañeros o compañeras, o en el peor de los casos, cuando abusamos de su confianza, hacemos daño, no solo a ellos, sino a toda la sociedad, porque probablemente te conviertas en un adulto abusador. Es decir, que si nosotros seguimos con este patrón de conducta, vamos a ir creciendo, 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 hasta llegar a la etapa de la adultez y probablemente vamos a ser esas personas que no nos gusta y que no nos gusta respetar a los demás y al contrario abusamos, ¿verdad? De la persona, de su confianza. Entonces, ahora bien, las personas que nos rodean y a quienes nosotros escogemos, ¿verdad? Como nuestros amigos o amigas, no siempre son las más indicadas. También pasa ese mismo escenario. Ahora bien, algunos nos darán afecto sincero y desinteresado, ¿verdad? Pero también puede darse que hasta nos harán ver nuestros errores, ¿verdad? O aquellas situaciones que podrían causarnos daño. Pero otros serán falsamente generosos mientras consiguen un beneficio o nos inducen a cometer actos ilícitos que transgredan las normas sociales. Es decir, están los buenos amigos, pero también están aquellos amigos que son amigos falsos, amigos que tienen un interés, que me hablan por interés, o amigos que me conducen a transgredir las normas sociales y posteriormente me vea comprometido en una consecuencia, ¿verdad? En una consecuencia con mis padres, en una consecuencia con la misma justicia o también en una consecuencia donde mis valores morales queden, ¿verdad? A la deriva. Porque recordemos, difícil en la vida es construir realmente los valores, cimentarlos, que nos vienen enseñando desde el seno del hogar. Pero fácil es de la noche a la mañana todo lo que yo he construido, botarlo, tirarlo a la deriva y todo por tener muchas veces influencias de amigos que no nos conducen a las buenas acciones. Entonces, por tanto, es importante aprender a distinguir a las amistades sinceras e incondicionales de aquellas que generan valores negativos y por supuesto de aquellos también que generan sentimientos de intolerancia, de irrespeto, traición y peligro. Por tal razón, quiero enseñarles este ejemplo de obstáculos en una amistad. No se lo cuentes a nadie. Cuando le contamos, le confiamos algo muy íntimo, algo muy particular. La respuesta que siempre recibimos es no, jamás.
Tu secreto está muy bien conmigo. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? La confianza. Creemos en nuestros amigos, en sus palabras, en sus acciones. Hacemos lo posible para que ellos crean en nosotros. Esto es una escena muy atípica que muchas veces suele pasar en cada una de nuestras relaciones de amistades que solimos tener. Y quiero terminar con esto, con esta reflexión. Los amigos son como los zapatos. Podemos tener muchos, pero siempre andamos con los que nos hacen sentir más especiales. Jóvenes, espero que les haya gustado contenido de sociales y de música. Y esto es por este momento, ¿verdad? Esto es por todo. Les deseo un feliz día, feliz semana y ánimos. Adelante.